Muy buenos días, tengan todas y todos. Hoy, en nuestra clase de obligaciones, vamos a tener nuestra última clase. Esta va a corresponder con las unidades 23 y 24, correspondientes a las obligaciones naturales y las obligaciones complejas según la pluralidad de objetos. Vamos a ir analizándoles poco a poco. Bueno, las obligaciones naturales son un poco difíciles de definir porque su definición y cumplimiento no se encuentran catalogados en las leyes o normas. Es más, su incumplimiento no está sancionado jurídicamente, sino que obliga de manera consciente por parte de la persona que se siente deudor. Su ejecución es espontánea, equivalente al pago y no es susceptible de repetición. Estas obligaciones son fundadas en el derecho natural y en la equidad. No confiere acción para exigir su cumplimiento, pero una vez cumplidas por el deudor, van a autorizar, bueno, va a tener un sentido de pertenencia lo que se ha dado en razón de ellas. Se trata de obligaciones anormales, pues no parece jurídico hablar de obligaciones o derechos sin acción para obligar al deudor a efecto de cumplir. Pues precisamente lo que define las obligaciones desde el punto de vista jurídico es la posibilidad del acreedor de compulsar al deudor a darle precisamente eso, darle cumplimiento o en su defecto pagar la indemnización correspondiente. Sin embargo, no está desprovista de toda protección jurídica. Vamos a ver que existen algunas normas que tienen un poco de protección a este tipo de obligaciones naturales, ya que si el deudor ha pagado voluntariamente, va a tener la posibilidad de retener ese pago. La diferencia en que hay en una obligación civil o perfecta radica en que éstas confieren al acreedor una acción para obligar al deudor a cumplir. Aquí la ley sí le permite hacer una acción en donde pueda obligar al deudor a cumplir con sus obligaciones. Para el caso de las obligaciones naturales, no lo es así. No existe una norma en donde especifique que efectivamente la tenga que hacer. Asimismo, y para irlo definiendo, vamos a ver varios tipos de doctrinas. La primera de ellas es la romana, la cual pues tiene un compuesto similar a la que tenemos actualmente. Ellos clasificaban las obligaciones en civiles y naturales. En las civiles, la relación obligatoria se establecía en todos sus aspectos, de tal manera que en el caso de incumplimiento estaba protegido por la acción. Repito, la similitud es prácticamente son las mismas intenciones o acciones que se hacen actualmente a través de un juzgado, que en consecuencia hay un carácter de coactivo. Si existe un deudor y este no quiere pagar, va a haber una acción en la antigua Roma en donde permitía al acreedor obligar al pago de la misma, que se imponía a la persona, a la voluntad e incluso a la libertad del deudor, ya que en unas ocasiones permitía el grado de esclavitud hacia el deudor por el incumplimiento de dichas deudas. Y si nos vamos a algo más grave, incluso podían perder la vida. Asimismo, había una categoría intermedia entre obligaciones morales y jurídicas. Los romanos lo consideraban como naturales, cuyo carácter jurídico fue indiscutible, pero no estaba protegido mediante la actio. Repito, cada vez que había un incumplimiento a través de un contrato, se aplicaba esta acción o actio en donde el acreedor em, hacía efectivo esta acción para poder obligar al acreedor del pago de sus deudas. Sin embargo, cuando el deudor voluntariamente ejecutaba el pago, no podía exigir al acreedor la restitución, ya que no se consideraba que hubiera un pago de lo indebido. El fundamento para negar la repetición o restitución del pago, es decir, para el reconocer que el acreedor tenía la facultad de solutio retentio, el cual no era el mismo que se invocaba para las obligaciones morales, porque en estas faltaba la idea de vínculo jurídico, y solo era lo que se conocía como pietas, como consentimiento moral
o religioso, lo que inducía a pagarlas. En la doctrina clásica, la tesis principalmente era expuesta por Aubry y Rao, los cuales sostienen que las obligaciones civiles se encuentran sancionadas desde una manera completa por el derecho positivo, por la acción. Fíjense cómo este concepto estaba desde la Roma y lo traemos hasta en nuestros tiempos. También, al lado de las obligaciones existen las naturales, que también derivan del derecho positivo. Su existencia y eficacia no se realice a través de alguna acción, por razones que no se ha concedido al acreedor. Y aquí vamos a ver algunos casos, a ver si vamos comprendiendo lo que son las obligaciones morales. Dice la doctrina clásica que pueden salir a partir de las siguientes acciones. Por ejemplo, el compromiso contraído por personas que en razón de una incapacidad de derecho positivo se encuentran afectados de nulidad. También están los compromisos resultantes de convenios que, reuniendo las condiciones requeridas para su validez interna, no ha observado la forma legal. Los compromisos resultantes de convenios tácitos en las que el legislador, por razones de utilidad social, no ha creído convenientes conceder la acción al acreedor. Las obligaciones del padre para procurar el establecimiento de los hijos que contraen matrimonio. Los deberes de reconocer y remunerar servicios recibidos que es costumbre pagar en dinero. También está la doctrina de Boniface, el cual sostiene que la noción de derecho, bueno, en este caso obligación natural, es exclusivamente técnico, encerrando una obligación civil imperfecta o condicional, o mejor dicho, una obligación civil virtual de doble grado. La obligación natural debe ser esencialmente distinguida. Por una parte, el deber moral y por otra, la obligación civil impuesta, es decir, a falta de texto, por las fuentes reales del derecho. Esta fórmula está de acuerdo a la vez con los textos vigentes y jurisprudencia. Concluye Boniface que las obligaciones naturales como tal tienen existencia jurídica, ya que si no es posible la repetición de lo pagado, es porque se considera que el pago y la obligación existieron. Todos los demás textos vienen a corroborar este acerto. Todos ellos se colocan en el hecho de que la ratificación o de la ejecución voluntaria del deudor. Ninguno hace alusión a una pretendida categoría de obligaciones naturales como deberes de conciencia. Así, la jurisprudencia decide lo mismo. Para los tribunales franceses hay obligación natural siempre que una persona se compromete respecto de otra a pagarle una suma de dinero, no bajo el influjo de una libertad, sino para cumplir un deber imperoso de conciencia y de honor. Respecto a Regina Villegas, aunque la tesis que postula no es propiamente diversa de las enunciadas sobre la naturaleza jurídica de las obligaciones naturales, resulta interesante reflexionar sobre algunas ideas de esta persona, de este autor, sobre todo en las similitudes que se pueden presentar entre la teoría de Boniface, donde se encuentran las obligaciones naturales y las afectaciones de nulidad relativa, ya que unas como otras vienen a ser confirmadas y provistas de eficacia por el cumplimiento voluntario, mientras el acatamiento espontáneo de la obligación natural o la anulable no ocurra, el deudor podría neutralizar la pretensión del acreedor oponiéndose de manera perentoria al cobro activo, invocando la excepción de falta de acción, por tratarse de una obligación no civil o la de nula relatividad. De acuerdo con el texto indicado por Regina Villegas, en el perfeccionamiento de las obligaciones naturales se sigue el mismo procedimiento normativo de las obligaciones nulas y de las condiciones suspensivas. La obligación afectada de nulidad relativa es convalidada para el cumplimiento voluntario, la novación y la ratificación expresa o tácita para convertirse en una relación jurídica perfecta y plenamente eficaz. Lo mismo ocurre respecto de las obligaciones naturales cumplidas o ratificadas de modo voluntario en ciertos regímenes de derecho positivo. Les quise leer todo esto para tener un poquito de noción de cómo se ha llevado a cabo o cómo se ha concebido lo que son las obligaciones naturales. Como ustedes saben, a mí me gusta mucho lo que son los ejemplos respecto a los temas que hemos estado viendo. Pero al respecto de las obligaciones naturales, es muy complicado definir las obligaciones naturales porque
no suceden. Prácticamente todas las obligaciones que conocemos ya se encuentran reguladas a través de las normas. Pero, como siempre pasa en todas las normas, empieza a haber un cambio o una modificación respecto a cómo concebimos ciertas conductas y por lo tanto se van generando nuevas obligaciones por parte de una sociedad. ¿Cuáles son estas obligaciones? Y voy a ponerles el ejemplo más claro que puedo señalar y que utilizamos cotidianamente. Ustedes van manejando en, no sé, Agustadrito y Segundo Anillo. Y resulta de ser de que están distraídos y de repente viene una de estas personas con su botella con jabón y como una especie de plástico para limpiar sus parabrisas. Ustedes le dicen que no a esta persona, pero llega como atacando el parabrisas y empieza a mojar todo el parabrisas con el jabón. Lo empieza a limpiar y ustedes, aunque ustedes, vamos, ustedes no tenían ni la necesidad, ni querían en ese momento el objeto, ni querían, o sea, en este caso la prestación del servicio, y tienen como una sensación, no sé si les ha tocado, a mí sí me pasa muchas veces de que cuando empiezan a limpiar, ustedes tienen una sensación así como que ya le deben algo, ya necesitan pagarle por el servicio que ustedes no querían, que ustedes no necesitaban, pero sin embargo, esta persona realizó ese servicio. Ustedes se vuelven deudores de ese servicio a pesar de que no necesitaban, repito, esa actitud por esta persona. ¿Qué es lo que hacen? Pues van y buscan las monedas y le pagan, no sé, desde un peso, no sé, lo que ustedes le den a estas personas. Regina Villegas lo asemeja como un acto de nulidad relativa, porque, repito, bueno, soy muy repetitivo en estos momentos, pero esta cumple con ciertas formalidades, pero no todas ellas, y por lo tanto, dicho contrato, para empezar, fue verbal, bueno, ni siquiera verbal, es que no sé cómo explicar este tipo de actividades, en donde hay una prestación de servicio, pero no hubo voluntad, no hubo objeto, no hubo formalidad, y por lo tanto ustedes pueden desechar este tipo de obligaciones. Sin embargo, ustedes moralmente llegan a darle a esta persona una moneda o varias monedas porque sienten la necesidad de pagarle ese servicio. Así pasa muchas veces, por ejemplo, a las personas que están pidiendo algo o están, ya sé, en donde están el estacionamiento, hay una persona que te cuida el carro, aunque ustedes no hayan pedido que les cuiden el carro, eh, hay como una especie de contrato imperfecto en donde ustedes ya se sienten obligados o van a sentir esa obligación de darle una cantidad de dinero por esa protección, diciéndolo entrecomillado, aunque realmente no haya prestado ese trabajo. Esos son las obligaciones naturales. Si se fijan, no hay este, una norma en donde avale este tipo de actividades. Sin embargo, como hay como una especie de relación entre ambas personas, que si, si lo vemos un poquito más objetivo, si ustedes le pagan, este, vamos, está bien. O sea, y no tendrán ustedes o habría la posibilidad de decir de que después no le vayas a preguntar, o vamos, no le vayas a pedir ese dinero a esta persona por haber hecho ese servicio, ya que no podríamos alegar un pago de lo indebido. Lo puse con ejemplos muy sencillos porque pasa en otras circunstancias. Por ejemplo, alguien se accidenta en casa ajena, o por ejemplo, en mi casa, alguien se accidenta y uno como ¿cómo se llama? El hospedante, el dueño de la casa, tiene la obligación, o aunque no esté escrito, tiene como la obligación moral de este,
pues, bueno, si es muy grave, llevarlo al hospital o hacerle la curación en esa casa. Si se fijan, pues no existe una norma o busquen en el código en donde diga que una persona que se accidente en la casa ajena, el responsable de hacerle el tratamiento o curación de toda de lo que respecta al accidente va a ser por cuenta del dueño de la casa. No existe, pero sí existe, vamos, no existe en la norma, en la ley, pero hay como una obligación moral o natural en donde la gente tiene la necesidad de solicitar, o en este caso, de hacer una especie de pago. A esto se refiere este tipo de obligaciones naturales. Espero que se haya quedado claro con estos ejemplos. Y ahora vamos a ver algo que es, bueno, se llama un poco complejo porque se llaman obligaciones complejas según la pluralidad del objeto y empezaremos por definirlo. ¿Qué son las obligaciones complejas? Son aquellas que tienen por objeto varias prestaciones y que por ende deben ser cumplidas por él o los deudores. Sin embargo, las obligaciones simples, a contrario sensu, no tienen ese elemento plural. Un deudor, un acreedor, un vínculo y una sola prestación. En lo concerniente a las obligaciones complejas, vamos a encontrarnos en ellas tanto el elemento subjetivo como el elemento objetivo son plurales. Vamos, esto es lo más importante de las obligaciones complejas. Aquí el objetivo es plural o bien sus elementos subjetivos, es decir, si existen varios deudores, es precisamente eso. Hay pluralidad. Cuando se tratan del sujeto, lo podemos llamar como mancomunadas y solidarias. Cuando se tratan de obligaciones mancomunadas, si son varios deudores, todos esos deudores tienen que hacer el pago a una misma persona, en este caso a un mismo acreedor o a dos o más acreedores. El hecho es de que ambos tienen que juntar sus esfuerzos para poder cumplir con su obligación. Cuando se trata de una obligación solidaria, bastará con que uno de los acreedores realice el pago debido. Pero aquí nos vamos a enfocar más a lo que es el objetivo. Y cuando el objetivo es plural, lo podemos distribuir en tres tipos de obligaciones. Las conjuntivas, alternativas y facultativas. ¿Cuáles son las obligaciones conjuntivas? Son aquellas que tienen por objeto varias prestaciones y el deudor debe extinguir las obligaciones, necesariamente va a tener que ejecutar todas ellas. Ferrara señala que son aquellas que implican pluralidad de objetos a los cuales se refiere la prestación y el deudor, que para librarse de la obligación debe entregar todos los objetos a los cuales se refiere la obligación. Esto es muy sencillo. Ustedes van a contratar a una persona para que les remodele la cocina. Dentro del contrato dicen que van a tener que poner la alacena, van a tener que poner la estufa, un desayunador, eh, un, un lugar para sostener el microondas, la campana, poner la tarja, en fin, todo lo que implique el concepto de cocina. Si se fijaron, hay varias partes que se puede subdividir este concepto de cocina. Pues bien, para poder terminar o extinguir esta obligación, esta persona a la que estás contratando va a tener que ir poniendo todos y cada uno de estos elementos. A faltarle uno o dos, estaría incumpliendo con su obligación y por lo tanto se le podría presentar alguna complicación conforme al contrato. Debe de cumplir con todos y cada uno de sus deberes para que se pueda determinar de que cumplió con el contrato de implementar o instalar una cocina. ¿Qué es lo que va a pasar? Que obliga al deudor a realizar acumulativamente varias prestaciones extinguiéndose por el cumplimiento de todas. Si le falta el microondas, la campana, ya estamos incumpliendo o ya estaría incumpliendo con la obligación.
Y el acreedor puede exigir todos los objetos que se encuentren pactados en ella. Aquí puse otro ejemplo sobre la entrega de una mesa, una silla y un libro. Y son solo estos tres objetos a los cuales está obligado el deudor a entregar al acreedor, ya que en la obligación conjuntiva no hay facultad alguna de elección y por lo tanto el pago es indebido si no paga con estos tres. Hay otras obligaciones que le llamaremos alternativas. Son aquellas cuya obligación recae en dos o más objetos y para cumplir la obligación el deudor ejecuta solo una de ellas, pues tiene por objeto varias prestaciones independientes entre sí que se determinan en el momento del pago, cuando la elección corresponda al deudor o en el del requerimiento de pago, cuando se ha convenido de la elección por parte del acreedor. En este caso, se presenta con pluralidad de objetos, siendo uno de ellos el que se entregará para cumplir con la obligación. Las prestaciones se deben concretarse al nacer el vínculo obligatorio hacia lo que se dirige la elección. Esto quiere decir que la obligación del deudor recae sobre varios objetos, pero el deudor cumple con la obligación ejecutando la prestación solo sobre uno de los objetos. Y aquí encontramos un ejemplo muy sencillo. Pedro se obliga a pagar la cantidad de 300,000 pesos o entregar una casa. El deudor se liberará de la obligación entregando la cantidad de los 300,000 pesos o entregando la casa. Aquí es importante resaltar que la obligación alternativa se caracteriza por la conjunción o. Aquí es importante señalar que la elección de las cosas tiene que ser debidas que pertenezcan al deudor, a menos que expresamente le haya sido concedido al acreedor o a un tercero. Pero si la elección debe ser efectuada por varias personas, el juez debe señalarles un plazo para tal fin, y si éste vence sin haber efectuado la elección, el juez va a hacer la misma. Si la elección corresponde al acreedor y éste no la ha ejercido después de vencido la obligación, el juez, a solicitud del deudor, acordará un plazo transcurrido, el cual la opción la ejercerá el deudor. Aquí podemos ver varias características respecto a esta obligación compuesta, porque tiene, bueno, se llamará compuesta porque tiene por objeto varias prestaciones. Es indeterminada porque no se sabe al nacer el vínculo obligacional cuál de ellas habrá de cumplirse la obligación, e indivisible porque no puede cumplirse con parte de una prestación como parte de otra. Es decir, no puede quedar a medias. O cumples con un objeto o cumples con otro, pero no puede ser en partes. Por último, vamos a encontrar las obligaciones facultativas. Y aquí podemos señalar que son aquellas cuando el deudor debe una prestación única pero con facultad de liberarse cumpliendo otra prestación determinada en lugar de la debida. La obligación facultativa en realidad solo tiene un objeto. Lo que debe pagarse en lugar del objeto debido es únicamente un medio de liberación y no el cumplimiento de la obligación. Por el contrario, todos los objetos comprometidos en la obligación alternativa son iguales o son igualmente debidos. ¿Por qué? En el otro ya tienes definido con cuál de las opciones vas a optar para cumplir con dicha obligación o para liberarte de la deuda. Todas se encuentran en el convenio, pero cada una de ellas a condición de ser elegidos al cumplirse la obligación. Por esta razón, la obligación facultativa en realidad no tiene más que un solo objeto. Repito, lo que puede pagarse en lugar del objeto debido no es más que un medio de liberación y no el cumplimiento de una obligación. Por último, de acuerdo a las obligaciones complejas de pluralidad de objeto, destacamos que el deudor, una vez que se compromete a entregar al acreedor dos o más objetos que hayan sido pactados en la prestación, estará obligado a realizar todas y cada una de las prestaciones contenidas en ella. Por ello, las obligaciones conjuntivas las podemos abreviar en que son aquellas en las que el deudor se obliga a diversas cosas o hechos conjuntamente, que las obligaciones alternativas son aquellas en las que el deudor se ha obligado a uno de dos hechos o a una de dos cosas. Y de las obligaciones facultativas en la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designe.
Para quedar más claros con este, bueno, con este último, el de la obligación facultativa, generalmente se da en los medios alternativos de conflicto, bueno, resolución de conflicto, en donde había una deuda, por decirlo así, de 50,000 pesos pagables en 6 meses, pero resulta de ser de que el deudor no pudo pagarlo en esos 6 meses. ¿Qué es lo que va a pasar? Durante este procedimiento de medios alternativos de resolución de conflictos, pueden decir, ¿saben qué? Esta era la obligación original, pero te faculto para que si no lo pudiste hacer en 6 meses, me lo vayas pagando en tiempo diferido. Si se fijan, la obligación cambió a otra opción que se le dio posterior al contrato. Y con esto terminamos no con esta clase, con también, mejor dicho, terminamos la clase y también vamos a terminar lo que es nuestra materia. Les agradezco muchísimo su atención durante todo este cuatrimestre. Me dio mucho gusto volverlos, haber compartido mis conocimientos con ustedes y ya casi van a llegar a la mitad de la licenciatura. Así que échenle muchísimas ganas. Van a ver que al final del camino eh, se van a dar cuenta de que todo su esfuerzo, toda su dedicación va a rendir frutos. Se los puedo garantizar. Les recuerdo que la siguiente clase, por decirlo de una manera, va a ser nuestro examen final, por lo que no les voy a poner actividad esta semana para que estudien y para que estudien, les estaré entregando lo que son las diapositivas, bueno, en este caso la guía para el examen final. También les recuerdo que en el examen final, bueno, el día del examen final, debemos de entregar nuestro último reporte. Y ahí les pediré de favor que entre más rápido entreguen ese reporte, yo creo que entre lunes y martes les estaría entregando lo que son las calificaciones del examen. Bueno, el examen ustedes ya lo eh, la calificación va a ser en automático a través de la plataforma, pero en lo que respecta a asistencia y participación a través de la propia plataforma, tengo que hacer los cálculos necesarios para evaluar cada uno de los criterios. Recuerden que son varios criterios: la asistencia, participación, reportes y los exámenes, los que conforman el 100% de su evaluación final. Pero, y repito, yo creo que el lunes, si me entregan su reporte, yo estaría calificando todo y para a más tardar el lunes ya tendrían su calificación final posterior al examen final para que se vayan tranquilos y relajados de esta materia. De nueva cuenta les agradezco muchísimo. Hasta luego.